ti. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Padre, te damos. Gloria a Dios. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos, valientes de Jehová, el Altísimo, el eterno Dios, el eterno y poderoso Dios. En esta noche alabamos tu nombre, Padre Celestial. Nuestro corazón te adora y nuestro corazón te ama, papá. Oh, cerramos nuestros ojos en esta noche, toda la familia de Ministerio Cristiano Filadelfia, porque vamos a orarle al Padre, al Dios eterno, al Altísimo, al Poderosísimo. Oh, Santo, en esta noche te adoramos, Jesús, toda la familia de Ministerio Cristiano Filadelfia. Sí, Señor. Gracias, Aleluya. Padre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este pueblo, a estos 21 hermanos, Señor, que hoy han dicho que sí al sacrificio de alabanza, Padre. Oh, Dios. Oh, Padre Santo, este pueblo hoy da fruto de labio que invocan tu santo nombre, mi Dios. Espíritu Santo, fue con fuego y poder. Ven, ven, ven de los cuatro vientos y toma el control en esta clase, en esta reunión, Señor, en esta enseñanza del libro de Levítico, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo tocando a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, Padre, esa rama injerta, Señor, nosotros a los que tú nos adoptaste, a los que hemos creído sin haberte visto. Oh, Santo, esta noche te damos la bienvenida en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Oh, Dios Jesucristo, te alabamos. El pueblo de Ministerio Cristiano Filadelfia te alaba en esta noche de lunes a las 7:08. Padre, te alabamos, te bendecimos y te doy la gracia particularmente, Padre, por este pueblo que hoy lunes ha dicho que sí a esta enseñanza, Padre, aunque de repente venga de su trabajo, de repente venga de sus quehaceres. Aquí estamos, Padre mío, adorándote, porque gracias a ti estamos vivos hoy. Un día más de vida, un día más de salud, un día más de alabanza, un día más de regocijo, celebrando la victoria de Cristo en nuestras vidas, celebrando que al tercer día resucitaste y con ello nos has dado vida, Señor amado, a nosotros, y vida eterna, Señor, que es para siempre y por siempre. Y por eso no nos cansamos como Ministerio Cristiano Filadelfia de adorarte, de darte la gracia, de pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque de una vez y para siempre usted nos perdonó de una vez y por todas, Señor. El sacrificio perfecto lo hiciste tú, Jesucristo, en tu nombre. Jesucristo es tu nombre. Este pueblo está agradecido, 24 hermanos agradecidos, más todos los que quizás tengan la oportunidad de verlo por el Facebook, de verlo por el YouTube. Padre Santo, glorifícate, Dios, aquella persona que llega a esta palabra y le llegue con poder, Señor, como tú cuando anduviste en esta tierra, eras un hombre, Señor, con tus vestiduras blancas, con tu corazón limpio, y así en tus palabras, Señor, auténticas y sencillas, el pueblo de Dios quedaba impresionado, Señor, quedaba impactado por el gran poder que venía de ti. Que este pueblo en esta noche, Señor, reciba ese poder a través de tu historia que viene, Señor, desde el antiguo pacto, Padre Santo, con todas las prefiguras que tiene y las representaciones y cómo se cumplen, Señor, en el Nuevo Testamento, se han hecho reales a través de ti, Jesucristo. Oh, Padre, a través de tu Hijo amado Jesús, la salvación llegó a la humanidad, a esta tierra, Padre, y tú nos perfeccionas cada día en la santidad. Tú nos perfeccionas cada día, Padre, a través de la expiación, Padre Santo, y a través de la santidad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este pueblo que sacrifica alabanza para ti en esta noche. Bienvenidas y bienvenidos, hermanos. Es una fiesta en mi corazón. Sabe hablar de Jesucristo, es lo más maravilloso que me ha podido tocar en la vida, ¿sabe? Hoy, mientras estudiaba esta palabra, yo me quebrantaba mi corazón con cada palabra, con cada letra que yo estudiaba para ustedes, hermanos. Y el fuego del Espíritu Santo descendiendo. Y ese es el mismo espíritu que todos ustedes tienen que tener. El Espíritu Santo descendiendo sobre ustedes. El Espíritu Santo es el que trae esa paz interior. Gloria a Dios. Y por el Espíritu Santo es que usted va a recibir hoy
estas palabras de Levítico, y no se van a quedar ahí nomás, sino que van a trascender en poder, van a trascender en cambio, en santidad, porque el libro de Levítico lo que nos manifiesta, las palabras grabadas ahí en el libro de Levítico son la expiación y la santidad, hermanos, la expiación y la santidad. Y nosotros podemos ver más adelante, gloria a Jesús, permítame muevo el mouse porque esto ahí está. Ahí vemos el bosquejo, la primera parte, mi querida familia. El aspecto importante de la primera parte de este bosquejo es la vía de acceso a Dios. La vía de acceso a Dios. Repítalo conmigo ahí en su casa. La vía de acceso a Dios. Tenemos 27 hermanos. Gracias, Padre, por estos 27 hermanos. Señor, que se añadan más en el nombre de Jesucristo. Padre, la vía de acceso a Dios, hermanos, la expiación. Esa es la vía de acceso a Dios, la expiación. La expiación. Y esto lo podemos encontrar ahí, ven ustedes en pantalla, en el capítulo 1 hasta el capítulo 16:34. Ahí encontramos que se nos habla de la expiación, y dentro de la expiación pues tenemos muchos elementos importantes. Mediante los sacrificios se expiaba el pecado del ser humano. El ser humano expiaba su pecado a través de los sacrificios. Tenemos aquí 8 enumerados: el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por pecado sin intención, la ofrenda por la culpa, el holocausto continuo y las ofrendas de los sacerdotes. Están en el capítulo 6 hasta el verso 23. Y luego tenemos la disposición de la víctima en la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión y la ofrenda de paz, hasta el capítulo 7:27. Luego tenemos la ofrenda remecida, la ofrenda mecida, y resumen de las ofrendas desde el 7:28 hasta el 7:38. Usted puede ver en pantalla, tomarle una fotografía, o luego después, igual yo en algún momento al terminar mis clases, yo les voy a mandar las presentaciones y ustedes lo van a tener ahí. Pueden tomarle captura ahorita mismo y tenerlo como respaldo desde ya, para que usted, pues, que yo sé en el nombre de Jesús, mi hermana y hermano, que usted está motivado y que usted está leyendo. Y si no ha terminado de leer el libro de Génesis, pues perfecto, pero significa que el Espíritu de Dios se está derramando sobre usted, porque es precioso. Ese es un tesoro preciado de los hijos de Dios, y solo los hijos de Dios podemos comprenderlo y discernirlo. Así que yo le motivo, le insto a que no se detenga. Si dice, hermana, yo me he detenido, me he quedado en el libro de Génesis, pues siga adelante, leyendo el libro de Génesis. Y esto es que tiene que comerlo todos los días, y día y noche. No hay horario, hermanos. No hay horarios para alimentarnos de la palabra de Dios. Así como tenemos necesidades de alimento, ¿verdad? Que son las necesidades, entran dentro de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, la alimentación de la palabra es una necesidad básica del cristiano. Oiga, muy bien. Aquí tenemos este primer aspecto, la vía de acceso a Dios, hermanos, y ese es un tema que estaremos tocando hoy. Porque el otro aspecto es el de la santidad, está más adelante en el bosquejo, pero hoy hablamos de la expiación y solo lo vemos bosquejeado ahí. Pero cuando usted habla del holocausto y lo lee con detenimiento, yo lo escuché y lo leí con detenimiento, amados, cuando habla de la ofrenda de grano, de la ofrenda de paz, es wow, que cada detalle, cada exigencia que se presenta con cada sacrificio. Cómo habla de los animalitos sin defecto, cómo habla de la clasificación de los animalitos que había que tomar para el sacrificio de la expiación del pecado. Y más adelante vamos a explicarle un poco sobre lo que significa esta palabra expiación, hermano, no se preocupe. Algunos de ustedes yo sé que ya lo conocen, ya lo saben, pero bueno, no está de más repetirlo, porque recuerden que en el nombre de Jesús alguien más también estará recibiendo esta enseñanza en el nombre de Jesús, que así es, hermanos. Entonces, mire qué interesante que cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de los sacrificios y mencionamos las ofrendas y mencionamos el holocausto y todo lo que se hacía, ¿verdad? De las víctimas para el holocausto, aquí
aquí en cuanto al holocausto hablamos de sacrificio. Tenemos elementos, tenemos un propósito y tenemos la apología, ¿verdad? Tenemos la tipología. La tipología ya estamos hablando con la figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero entonces, hablando del holocausto, del sacrificio, cuáles son esos elementos? Esos elementos. Bueno, en cuanto a los animalitos, el macho cabrío, el carnero, el buey, el palomino. Mire, y esto del palomino era para las personas más pobres, ¿sabe? Las personas más pobres, lo que son los palominos, totalmente quemado y sin defecto. A esto se refiere cuando habla de holocausto, hermano, que el animalito tenía que ser totalmente quemado, totalmente quemado. Solo había una parte de su ser del animalito que era para el sacerdote, ¿verdad? Era para el sacerdote. Pero usted, con más detenimiento, con más cuidado, con más detalle, con más frescura, usted lo puede leer allí en la Biblia, ¿verdad? Para que vea que yo no le estoy engañando, sino que la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? ¿Y el propósito cuál era de ofrecer estos sacrificios? ¿Cuál es el propósito? Era un acto voluntario de adoración, expiación por pecados involuntarios en general, expresión de devoción, compromiso y completa entrega a Dios. Eso representaban estos holocaustos, estos sacrificios de animales, hermanos. ¿Mm? Expiaban el pecado del ser humano. Pero ¿sabe qué? En resumidas cuentas, le resumo todos estos 8 puntos de los sacrificios, amados hermanos. Y es que fíjate que cuando se dedicaba este holocausto, que lo podemos encontrar en el capítulo 1, del 1 al 17, cuando se dedicaba este animalito en expiación por el pecado del ser humano, la persona dedicaba su vida al Señor, dedicaba su vida al Señor en ese momento. Adoraba al Señor, el hombre adoraba a Dios con este holocausto, del todo quemado, hermano y hermana. Pero fíjese que, ¿por qué usted se hará una pregunta que yo también me la hice mientras estudiaba el libro? Y Dios, pero tantas ofrendas, ofrenda de grano, ofrenda de paz, ofrenda por pecado sin intención, que nos encontramos en capítulo 4, la ofrenda por la culpa y el holocausto continuo y las ofrendas de los sacerdotes. Y usted dice, wow, ¿y cuánta ofrenda? Hasta de repente le puede pegar así como de repente estar oyendo lo mismo. Pero ¿sabe qué sucedía con el pueblo? Que el pueblo ofrecía sacrificio, hacía holocausto, ofrecía ofrenda al Señor, Jehová Dios, al gran yo soy, pero se seguía sintiendo culpable, se seguía sintiendo culpable de su pecado. Yo quiero que si alguno de ustedes tiene alguna participación sobre esto, por favor, me escribe en el chat o igual encienda su micrófono y me lo diga. Si tiene un aporte, algo que abone y ayude a los hermanos que están en clase, los 30 hermanos que ya tenemos. Gloria a Jesús, hermanos. Bienvenidos los que no había saludado. Bienvenidos a la clase, hermanos. Si alguien tiene un aporte sobre los sacrificios, las ofrendas que se daban, perfecto. Bienvenida a su participación, hermanos. Ahora, yo quiero que estén listos ahí. Quiero que estén listos con su Biblia. Quiero que estén listos con su Biblia. Yo voy a mencionarles por nombre, ¿verdad? Y no voy a seguir hablando hasta que me contesten los que tengo aquí en pantalla, porque, ¿verdad? Yo sé que ustedes nada más les pido leerme la Biblia, no les pido más. Si tienen una participación, bienvenido sea, porque todos aprendemos de todos también. Pero lo que les resumo es que se hacían tantas ofrendas, tantos sacrificios y había tanta norma y tanta regla, que las exigencias, pueden notarlo ustedes, como Jehová es un Dios delicado, un Dios delicado, un Dios de integridad, un Dios de santidad. El libro de Levítico eso nos manifiesta. Y de hecho, el tema del libro de Levítico es la santidad. Lo tenemos ahí más adelante, pero como comenzamos con el bosquejo, no se los he mencionado aún. Pero el tema del libro de Levítico, amada familia, es la santidad. Yo me quebrantaba mi corazón cada vez que leía y meditaba sobre este libro.
Es el libro de la santidad. Y aquí nosotros somos tocados, amados, a ser santos, porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Santos seréis, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, ellos, aunque hacían estos sacrificios de ofrendas, de holocaustos, de todo quemado a Jehová, ellos siempre se seguían sintiendo culpables. Entonces, miramos aquí, siempre en el aspecto 1, la vía de acceso a Dios, la expiación, ¿verdad? Repito, ¿cuál era la vía de acceso a Dios? La La expiación. expiación. Amén. Bienvenido, mi hermano Pericles. Es un gozo para mí oírlo. Ya rato estoy, hermana. Así como la hermana Daisy, la hermana Pineda, la hermana Leslie, ¿verdad? Todos los que están ahí en pantalla. Bienvenidos sean. Aquí tenemos la vía de acceso a Dios, la expiación en el Antiguo Testamento. Y tenemos ahí mediante la intercesión sacerdotal también, mediante las leyes de purificación y mediante el día de expiación cada año. Mire que este es interesante, el día de expiación se hacía cada año y nosotros podemos irnos. Vamos a ver quién me tiene listo ahí. Vamos a ver si mi hermana Daisy puede encontrarme ahí Hebreos 10:3, porque vemos en el capítulo 16, que es uno de los capítulos relevantes en el libro de Levítico, el capítulo 16, que nos habla de la expiación cada año, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero llevarlos al Nuevo Testamento con esto de la expiación. ¿Y qué nos dice Hebreos 10:3? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Mire. Sigo. Siga un poco más, hermana, siga. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me prepararé cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Se acuerdan que les estuve diciendo que ellos, aunque presentaban estas ofrendas, ellos se seguían sintiendo culpables? Sentían sintiéndose mal, seguían sintiéndose mal ellos. Y mire lo que dice en el Nuevo Testamento. No fue suficiente. Porque el pueblo, hermanos, desde siempre ha habido rebelión en el pueblo. Desde siempre en los seres humanos ha habido rebelión. Y si usted lee cada ley, cada norma, cada detalle del libro de Levítico, se da cuenta, wow, que no fue suficiente. Por eso son nada más prefiguras de sombra de lo que había de venir. Figuras y sombra de lo que había de acontecer a través de quién, de la figura verdadera, así es, del verdadero, así es, amén, del verdadero sacerdote a través de Cristo Jesús. Mire, yo leí, dígame, sí, dígame. Disculpe, es que esos sacrificios en el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado. Así es. Y la sangre de Cristo nos limpia del pecado, ¿va? Entonces era una sombra y figura de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Y como la hermana mencionó la palabra clave, mencionó cubrían el pecado. Eso es lo que significa. Expiar significa cubrir. El verbo expiar significa cubrir. El sustantivo expiación significa cobertura del pecado. Pero mire que temporalmente, diga conmigo, expiación, cobertura del pecado, pero temporalmente, hermanos. No fue suficiente el derramamiento de tanta sangre de animalito. De tanto, ya no existiríamos también, ¿verdad? En la tierra, si no existieran animales, también son un equilibrio y alimento para nosotros. Ya no existiríamos, creo yo, tanto sacrificio de animal. Igual la gente se seguía sintiendo contaminada y no se sentían, ¿verdad?, delante de Dios lo suficientemente, y por eso presentaban cada tipo de ofrenda a Dios por sus pecados. Y el sacerdote era el mediador.
El sacerdote era el mediador entre ellos, ¿verdad? Era el que entraba al lugar, pues, ¿verdad? Y hacía todo. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, hermano? Sí, amor. Sí, sí. Estaba, bueno, hemos estado comentando sobre el libro de Levítico, con el permiso tuyo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Me llama mucho la atención el hecho de que cómo la Biblia va progresivamente revelando a Cristo. En Génesis miramos los inicios y los Así pactos es. que Dios hizo con los patriarcas. Así En es. Éxodo vemos cómo saca al pueblo de la esclavitud y cómo forma una nación, cruza el Mar Rojo, todo. Y en Levítico vemos cómo establece una guía para que el pueblo no recurriera solamente a Moisés cuando quiera acercarse a Dios, sino que en ese punto Dios ya les está mostrando el camino por el cual ellos podían tener acceso, así como Moisés que subía y se le iluminaba el rostro y podía compartir con Dios. El pueblo de Israel, a través de estos sacrificios, podía presentar adoración a Dios, como lo han mencionado los hermanos, de forma temporal, sí, pero como Dios es tan hermoso que le brindaba la oportunidad al pueblo, a todo el pueblo, de poder acercarse sinceramente ante su presencia, de poder sentirse libre delante de su Dios, del Eterno, poder Así venir es. en adoración a Él a través de Así estos es. sacrificios. Así es. Sabemos que todo apunta a Cristo. Eso es Todo apunta. lo que me Todo. quebranta. El Así hecho de que es. Dios se provee de toda esta guía para llevarnos a Cristo, el Así sacrificio es. perfecto. Es Gloria hermoso, a Dios. realmente es precioso el orden de la Biblia cronológico y cómo llega al Cordero de Dios. Pero eso quería decirlo, pues no costumo participar, pero el corazón me palpitaba más rápido. Perfecto. Tengo que decir cómo el Así Señor nos es. lleva pues por un camino perfecto. Eso. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Pastor César, por su colaboración y ayuda muy importante. Cómo nosotros hemos venido desde el Génesis y hemos venido aprendiendo, como dice el Pastor César, de los inicios y cómo nos ha traído a conocer cada una de estas figuras, cada una de las representaciones para traernos al sacrificio perfecto, hermanos. Y aquí, miren, aquí tenemos el aspecto 2. Este aspecto lo vamos a ver, de hecho, este bosquejo lo vamos a seguir viendo con más detalladamente, ¿verdad? Las próximas semanas. Pero aquí vemos el segundo aspecto, que es la santidad. Como les dije al inicio, son dos aspectos muy importantes, la expiación y la santidad. Mire, en la expiación vemos el sacrificio que hacían los seres humanos para expiar y cubrir su pecado. Y la dirección que le dio Jehová Dios a ellos para que lo hicieran. Y mantener un pueblo santo, un pueblo moral, un pueblo con una adoración ordenada, mediante la obediencia y la consagración. Un pueblo, sacerdotes santos, apartados. ¿Sabe? Porque el pueblo, lo que quería del Señor Jehová Dios era apartar a su pueblo. Y siempre es lo que ha querido, apartar a su pueblo, apartarlo a la santidad, hermanos. Apartarlo, dice que en ese tiempo, pues apartarlo de naciones ajenas y consagrarse obedientemente en adoración y santidad para Él. Entonces, aquí vemos pues que el autor del tercer libro siempre sigue siendo Moisés, amados, y que el tema es la santidad. Igual fue escrito en el 1445 al 1405 antes de Cristo, como un recordatorio para ustedes. Solo que aquí la variante es que el tema de Levítico, dígalo, es la santidad. Es la santidad. Y mi corazón se quebranta cada vez que recabamos algo importante de estas letras, de estas palabras del libro de Levítico, porque es una exigencia tremenda, la santidad que Dios exige de su pueblo Israel y ahora de nosotros, su pueblo, la rama injerta, el pueblo gentil, somos nosotros los que estamos fuera de Israel. Pero que venimos a ser los privilegiados porque sin haberle visto ahora, hermanos, hemos creído en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y este que tenemos en pantalla es el trasfondo del libro de Levítico, la historia recabada. Aquí tenemos así como aspectos importantes. Levítico contiene las instrucciones de Dios a su pueblo durante los 2 meses antes
de la terminación del tabernáculo. Esto lo encontramos en el Éxodo 40:17. Y la partida de Israel del monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada del monte Sinaí? Cuando hablábamos del tabernáculo de reunión, cuando hablábamos de cada elemento del tabernáculo de reunión, cuando hablábamos del aceite de la unción santa. Y aquí en el libro de Levítico nos encontramos cómo a Moisés es llamado para ungir a los sacerdotes. Y que primero le dice, debes limpiarlo. Debes limpiarlo primero para vestirlo. Y aquí vemos que el título de Levítico, amada familia, no se deriva de versiones griega y latina. De las versiones griega y latina. Y el libro se relaciona con todo Israel. ¿Por qué digo el libro se relaciona con todo Israel? Porque no solamente es para el sacerdocio levítico. No solamente es para el sacerdocio levítico. El libro se relaciona, es para todo Israel, representado para el pueblo de Israel, indicado para el pueblo de Israel, para todas las leyes fueron para todo el pueblo, no solo para el sacerdocio levítico, ¿verdad? Que conste. Y desde luego nos enseña muchísimo a nosotros ahora, a través del nuevo pacto, a través del Espíritu de Dios. Así es como nosotros aprendemos ahora, hermanos. Si no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, todo lo que yo les estaría diciendo aquí es vacío. O todo lo que usted está escuchando, si no está el Espíritu de Dios con usted, no lo retiene. El ángel decía a Juan, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, hermano, para que ninguno tome tu corona. Estas enseñanzas de leyes y de sacerdotes, de ordenanzas, esta escritura, pueblo, humanidad entera, que quizá Dios, el Señor Todopoderoso, dé la oportunidad de que la escuche esta noche. Puede ser mañana sea tarde para usted, pero hoy a través y por medio del Espíritu Santo Dios habla a su pueblo. Y sabe, en unos días antes yo les escribí un verso que dice que conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que teme al nombre de Jehová. Y el Dios de Moisés es Jehová, el yo soy, el que está en Levítico. La escritura, las leyes, las ordenanzas que se dan en Levítico. Es Jehová, el yo soy, que se las da al pueblo de Israel, a través del siervo Moisés, de los sacerdotes, y a través de todos los que cumplían las leyes en ese tiempo, a través de los que procuraban hacer los sacrificios porque se querían mantener santos y apartados del pecado del mundo y la contaminación de las naciones vecinas. Entonces, hay una enseñanza aquí. Mire los últimos dos plequitas que usted ve ahí en pantalla. Jesús refiere a un pasaje de Levítico y lo atribuye a Moisés. Igual el apóstol Pablo en Romanos 10:5. Encontramos allí, ¿verdad? Que dice Moisés escribe así. Esta relación se da para que usted vea el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Que viene Jesús y el apóstol Pablo, que ya son del nuevo pacto, a mencionarnos al siervo Moisés como una evidencia clara de las palabras escritas en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Todo lo que hemos venido nosotros aprendiendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ok, sigamos adelante, amados. Ok, nos fuimos para atrás, aquí vamos. Ok, entonces hablamos del trasfondo histórico un poco, pero el propósito de este libro, insistamos, ¿cuál es el propósito del libro de Levítico? Familia del Ministerio Cristiano Filadelfia. Fue escrito para instruir. Amén, así es. Pero lean ahí en pantalla lo que dice. Fue escrito para instruir a los israelitas y sacerdotes acerca de su acceso a Dios mediante la sangre expiatoria de los animalitos que se escogían para el sacrificio.
y también para aclarar la norma que Dios ha establecido para que su pueblo escogido lleve una vida santa. Se fija, amados hermanos, cómo nosotros no debemos de ver con indiferencia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que nos va a revelar a través del Espíritu Santo ese acceso que tenemos nosotros a Dios. En ese tiempo, la sangre expiatoria de los animalitos, de los machos cabríos, de los becerros, del holocausto que quemaba completamente, eso cubría el pecado, pero lo hacía temporalmente y no fue suficiente. Pero ahora a través del Espíritu Santo, nosotros vemos espiritualmente, amados. Vemos espiritualmente cómo debemos conducirnos. Mire, ¿qué nos dice Juan 1:29? ¿Qué nos dice Juan 1:29? Quiero que nos aprendamos este verso en esta noche. Que me lo lea alguien, ahí está en pantalla. A ver, ¿lo miran en pantalla, amados? Amén. Ok, leámoslo. He aquí. Léalo, hermana, léalo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire que con estos sacrificios que yo le mencioné antes, porque tenemos tiempo para poder desenvolver un poco más. Este verso, mientras yo les platico, mientras les enseño, usted puede grabárselo, ¿verdad? Porque en el antiguo pacto era sacrificios de animales, pero ahora el sacerdote supremo Jesucristo, un sacrificio una vez por todas, el sacrificio perfecto, amados. Yo les invito a que ustedes se vayan a leer Hebreos capítulo 10 y aquí vamos a buscarle Hebreos capítulo 10, tengo mi Biblia digital, vamos a ver. Quiero leerles porque es algo que me quebrantaba mi corazón. Y yo no quiero que nos vayamos de esta clase, así que usted lo lea. También, hermano Pericle, me puede buscar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y me va a leer del verso 8 y 9. Y la hermana, tenemos ahí el hermano Alfredo Pineda, si tiene la Biblia a mano. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Así como se los di. Hermano Pericles, Santiago 4, 8 y 9. Mientras yo busco aquí Hebreos, capítulo 10. Gloria a Dios. Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Amén. Ok. ¿Quién tiene Santiago 4? Hermano Pericles, le pedí. De 8 y 9. Gloria a Dios. Ok, si no lo tiene aún, yo les leo Hebreos. Amén. Yo les leo Hebreos. Mire, escuche Hebreos capítulo 10 del 1. Lo vamos a leer. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuchen con atención, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hablando de lo que sucedía en el libro Levítico, ¿verdad? En el libro Levítico. Los sacrificios que se hacían, pues por lo mismo decimos, pues fueron temporales, ¿verdad? Porque igual no agradaron al final a Dios, no fue suficiente y mandó a su hijo, a su único hijo, a rescatar a toda la humanidad al que le busque. Y mire, sigamos adelante. De otra manera cesarían de ofrecerse, dice. Pues los que tributan este culto limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más que preparaste cuerpo
holocaustos y expiaciones, ya lo leía la hermana Daisy esta parte, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ah, Jesucristo manifestándose allí. ¿Ah? Diciendo, primero dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero ahora vivimos en este tiempo, amado familia cristiana, amada familia que cree en Jesús, vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Ah? Porque no seríamos capaces de cumplir toda la ley a cabalidad, hermano, porque somos seres humanos que estamos en este mundo de contaminación, pero igual a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo tenemos libre pasada a la gracia y a la salvación y a la vida eterna, pero tenemos que creer en el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreos capítulo 11. Si nosotros leemos, nos vamos a Hebreos capítulo 11, nos encontramos también hablando de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces es por la fe que nosotros entramos, tenemos cabida, nos santificamos, amados, porque porque la santidad sí la exige Dios. La santidad sí la exige Dios. Y en este tiempo, amados, nosotros necesitamos santificarnos tremendamente a través de esa sangre ya derramada de una vez y para siempre, amados. Mire, el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Hebreos 10:9, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que como allá no fue suficiente las prefiguras, pero era una representación, una sombra de lo que había de venir, eso nos sirvió y nos sirve a nosotros para conocer cómo el Señor ha amado al pueblo desde el principio, lo viene cuidando, lo sacó de la esclavitud, porque el Levítico es un libro que está íntimamente relacionado con el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? Éxodo, Moisés libera de la esclavitud a través del poder de Dios al pueblo de Israel, lo libera de la esclavitud, le muestra la ley, le muestra las ordenanzas, los guía, los alimenta, los cuida, les ordena consagrarse, luego les da leyes en el libro de Levítico, les da reglas, les da normas, sacrificio de cómo pueden venir y santificarse y expiar su pecado delante de él. Y es todo un proceso que se va desarrollando hasta que viene el unigénito Hijo de Dios y dice Jehová Dios, no, voy a mandar a mi Hijo de una vez y para siempre. Y encontramos en todo el libro de Hebreos, sígalo leyendo, encontramos una serie de palabras que nos hablan de esta expiación por su sangre, pero ya de el Cordero perfecto y sin defecto, que se llama Jesucristo, amados. Y mire, aquí tenemos, puede seguir leyendo Hebreos, ¿verdad? Allá en el 28, mire cómo dice, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. Mire cómo es la ley, amados. Por eso es que nosotros no podemos ahora en este tiempo, sino solamente por la gracia de Dios, ser salvos. Pero mire qué dura palabra el 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hablando de Hebreos 10:31. Mire el 10. ¿Quién jode se ponía con ese rinco? Me está jodiendo eso. Mire cómo dice el 10:32. Pero traer a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Mire, más adelante. Entonces, yo quiero que usted se lea el libro de Hebreos y vamos a ver quién me tiene Santiago 4 del 8 al 9. Hermano Pericle. Santiago 4 del 8 al 9. A ver. Es que no soy muy ducho en este celular, hermana. Ok, mi hermana Daisy.
Amén. disculpan los hermanos. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Es que solo logro Acercaos ver. a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, el de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y orad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Siga leyendo, amado. ¿Lo Siga leyendo. escucharon? Sí, siga Amén. leyéndolo. Ajá. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Cuando fuere tiempo. Amén. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 1:22? Vamos a ver si lo tienen, si no, lo encuentro yo aquí rapidito. Primera de Amén. Pedro, léanlo pues, mi hermano. 1:22. Sí, léanlo. Habiendo purificado vuestras almas. Sigue, hermana, disculpe que se lo Amén. quité. Por la obediencia. Ok, léalo, hermana. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Y cuando habla de corazón puro, eso significa consagrarse a Él en santidad, amados. Aleluya. Porque si usted lee allá el libro de Santiago, se da cuenta de la santidad que Dios nos pide, de nuestros comportamientos, de nuestras palabras que salen de nuestra boca. Amén. No estaríamos en capacidad humanamente de nosotros limpiarnos de nuestros propios pecados o ser juez de otro, o juzgar a otro por sus pecados. La vez pasada me encontraba una poderosa palabra que dice que nosotros, que es más grande, dice, la misericordia que el juicio, amados. Y eso es lo que prevalece con Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misericordia vence sobre el juicio. Porque con la misericordia nosotros alcanzamos santidad en nuestras vidas, santidad en nuestros labios, santidad en nuestros pensamientos, porque pensamos mal de nuestro prójimo. Allí en Éxodo y en Levítico nos vamos a encontrar con leyes en cada detalle. Leyes misceláneas, leyes particulares, leyes personales. Fíjate que hay leyes hasta para la mujer. Cuando la mujer, después de su parto, dice que era inmunda hasta 7 días. Después de su periodo, era inmunda hasta 7 días. Entonces, amados, nosotros la santidad de Dios no la debemos tomar a la ligera, aunque ahora se hizo el sacrificio perfecto a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Tomar a la santidad. Él expió nuestros pecados. Jesucristo cubrió nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz una vez y para siempre. Pero nosotros tenemos nuestro sacrificio unidos a Él ahora. Es la santidad. Y la santidad requiere de sacrificios, amado. La santidad requiere de sacrificarnos. Sacrificar nuestra carne y volvernos más a Dios. Así como el Señor le hizo el llamamiento sacerdotal al pueblo a la pureza espiritual y moral. Óigame, pureza espiritual y moral, amados. Le hizo Jehová Dios al pueblo, a sus sacerdotes. Y nosotros, amados, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amados hermanos. Amén. Entonces, nosotros debemos santificarnos. Hermana Eva, ¿mi hermana Eva tiene una participación? Bendiciones, pastora. Amén. Bueno, más que todo quería hacer 2 puntos. Uno era que lo que habló el pastor de lo que es la continuidad. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel y en esto que acaba de terminar esta enseñanza tan bonita se habla del perdón. Así es. Entonces, después del perdón, Dios nos llama, en este caso, al pueblo. También en Éxodo vimos cómo Dios se estaba acercando al pueblo, cómo hizo aquellos grandes actos, cómo estaba como una nube.
Mientras que acá estamos enseñando que el pueblo puede ser para todos, sí podemos hacernos a él, va él progresando en la vida y también lo es en nuestra vida, porque primero en Éxodo tenemos la salvación, él salva al pueblo, él lo saca de Egipto, él lo saca de diferentes lados, y ahora después de esa salvación no se queda aquí, tiene que santificarse. Y bueno, eso continuando con el pastor César. Y la otra cosa, debido a que aquí son muchas leyes y en el Antiguo Testamento y que habían sacrificios y que habían que hacerlo mucho, en parte tiene que ver con un proceso, pero hay otra gente que dice, no, si ahora como esto ya estuvo, no hay necesidad de leer. La verdad es que sí hay que leer. Hermana Eva, se le corta Jesucristo, porque el Señor se ve, aquí Él se está revelando, así como Él muestra que Él puede recibir un sustituto del pecado. Empieza a mostrar si yo puedo dar la sangre o el sustituto del pecado. Amén, hermana. Se le escucha, pero por ratitos muy cortado. Pero creo que todos hemos entendido la idea, ¿verdad? Y el repaso, ¿verdad? Que nos está dando la hermana Eva, del proceso, de las leyes que están en Levítico, de tantas leyes, del proceso de sacrificios que se ve en Levítico. De eso nos habla la hermana Eva, recapitulando, y el proceso que ahora es de santificación, porque ha venido en proceso, la expiación, el perdón, pero la santificación. El pastor César quiere decir una palabra. Sí, me llama la atención que el tema del libro de Génesis eran los orígenes. El de eso era la redención. Así, el perdón. Y en este es la santidad. Son palabras interesantes que ahorita que la hermana Eva hace su aporte, recordé. Así es. Los tres temas que hemos tocado como temas principales de los libros, los orígenes. Así es. La redención. La redención y la santidad. Y la santificación que Dios es maravilloso. Aleluya. Y lo que la hermana Eva, según entendimos, quiere recalcarnos, es que ese es el proceso del cristiano. O sea, cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, viene el Jehová Dios y lo rescata a través de Jesucristo, ya, ¿verdad? Trayendo el proceso del pueblo Israel, rescata al pueblo Israel, pero, ¿verdad? La redención, bueno, primero lo crea, luego lo rescata del pecado de nuevo, y luego aquí en el Levítico, la santidad, porque no se quede en salvación, como la hermana Eva nos dice, no se quede en salvación nada más, está la salvación para todos. Sí, pero sin santidad nadie verá a Dios, amado. Entonces, Dios exige de su pueblo escogido y de su pueblo, nosotros, que ahora somos también real sacerdocio, la rama injerta, porque sin haberle visto nosotros creímos en él. Nos adoptó como hijos desde que vinimos a él, pero es un proceso. El proceso de redención, como dice nuestra hermana Eva y el pastor César, también se cumple y debe cumplirse en nosotros. Conocer cómo Dios nos crea. Conocer cómo el ser humano cae en pecado. Luego, en esclavitud, en el pueblo de Israel. Luego, nosotros esclavos del pecado en el mundo, trayéndolo ya a la vida real, actual, la figura. Y luego nos perdona, hermano, y nos salva a través de la fe en Cristo, pero nosotros necesitamos santificarnos. Esa es la exigencia de Dios, santificarnos. Ese es el proceso. Sí, hermano. Dele, hable, hermano. Bendiciones, mi hermano. De verdad que Dios pues ya hizo su trabajo en el ser humano, enviando a su hijo a la cruz a morir en lugar de nosotros. Y pues el ser humano pues ahora toca saber apreciar ese regalo y vivir en santidad
como dice su palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. El camino no es fácil, pero tenemos al gran creador, aquel que nos brinda, dice que su brazo siempre está extendido para todo aquel que le clama, que pide ayuda. Y entonces es tiempo, los tiempos se han acortado, es donde todo ser humano debemos de Amén. estar a cuenta con el Creador, A cuentas. a cuenta con el Creador, porque los días son cortos, se ven cosas que no se habían visto, ¿verdad? Sí. Entonces, si de esta pandemia y todo lo que se oye de guerra y todo, debemos de estar alertas. El cristiano debe estar siempre con la lámpara encendida. Amén. Apenas llegue a medio tanque, hay que volverlo a fulear, no dejar que se vacíe, porque en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Amén. Y Gracias. debemos de estar siempre. Gracias. Gracias, hermano José Burgos. Gracias. Cuando el hermano dice llenar el tanque cuando estemos a medio vapor, amada familia, es llenarlo del aceite de la unción, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Buscar ese aceite nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra de Dios, porque en la palabra no hay engaño. Quiero darle gracias a la hermana Eva Guerrero, que estaba muy bien lo que nos estaba diciendo, pero se oía bastante cortado, pero pues con mi esposo quisimos pues recabar lo que la hermana Eva dijo, ¿verdad? Que esto ha venido de proceso en proceso. Comenzamos en el libro de Génesis con los orígenes. Así se llama el libro titulado Los Orígenes. Luego vamos con el libro de Éxodo, la redención y el perdón, ¿verdad? Y luego vamos ahora con el libro de Levítico, la expiación y la santidad. Y el tema es meramente la santidad. Ojo, familia, ojo, porque muchos de los que estamos en la iglesia, y nos lo decía el pastor Elmer David Barahona en el devocional del domingo, que muchos de los que estamos en la iglesia puede que estemos engañaditos y no estar siendo aprobados porque no estamos siendo santos. Un pueblo santo es un pueblo apartado. Un pueblo santo es un pueblo que se niega a los deleites y placeres que brinda este mundo perdido. Nosotros estamos para rescatar al mundo, pero no para unirnos con ellos en sus delitos y pecados. Por eso necesitamos sacrificio de alabanza, hacerle sacrificio de alabanza delante de Dios, negándonos a nosotros mismos, hermanos, amados y preciados. Entonces quiero que allí, así como yo leo el versículo que está en pantalla, usted también lo lea en casa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así que, amada familia, si alguien tiene otra participación con respecto a la expiación y la santidad de Dios, la otra semana seguimos hablando de lo que es el libro de Levítico, y traiga su participación, lea sobre las leyes que vienen ahí, sobre los sacrificios, comparta, porque no solo usted está alimentándose de la palabra, sino otros muchos que creemos en el nombre de Jesús van a ser tocados por la palabra de Dios. El tiempo está cerca, amados. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y los mandamientos del Señor se reducen en amarlo a Él, respetarlo a Él, buscarlo a Él, seguirlo a Él, guardarnos en santidad para Él, pero eso también llena un proceso de amar al prójimo, y el proceso en cuanto a amar al prójimo, prácticamente, amados, es la vida cotidiana del cristiano. En cuanto a si nos vamos nosotros a leer las leyes en Levítico, si nos vamos nosotros a leer Éxodo, en la vida cotidiana, los pecados que se cometen a diario, generalmente son por falta de misericordia y amor al prójimo, y ahí es donde nosotros nos perdemos la santidad, porque todo es en lo moral. Pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro prójimo. Imagínense, si pecamos contra Dios,
ya estamos cheques. Si pecamos contra nuestro prójimo, estamos más que cheques. Así que, amados hermanos, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo también. Y eso, siempre van a haber burladores. Siempre van a haber gente que lo menosprecia a usted. Pero usted tiene que tener su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santifiquémonos, amados. Así que voy a pedirle a un hermano que está por ahí, que se quedó con deseo de hablar, de participar, que en esta noche nos despide en oración y recuerde, mis hermanos, 31 hermanos que han participado esta noche, recuerde que el otro lunes nos vemos en otra parte del estudio de Levítico. Así que le pido a algún hermano que está allí, gozoso, alegre en su casa, que nos despida en una corta oración, hermano. Vamos a ver. ¿Quién es el valiente que quiere orar en esta noche? Recuerde que su voz va a salir no solamente para la familia Filadelfia, sino que a nivel de Facebook, a nivel de YouTube, en el nombre de Jesús, que así es. Vamos a ver quién ora. ¿No hay quien ore? Amén. ¿No hay quien ore? Ok. Dele viaje, Amén. hermano. Amén, hermana. Hermano José Burgos. Oremos, hermano José Burgos. Amén, amén, amén. Padre de gracia, Padre de misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por haber puesto en el corazón, Señor, de los pastores, de los líderes, Señor, este rico manjar, Señor, esta comida, Señor, espiritual, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Necesitamos crecer más, Señor, en la palabra, mi buen Dios. Gracias, Padre Santo, porque aún hay tiempo, Señor, de meditar y de aprender más de tu bendita y santa palabra. Te ruego, mi buen Dios, que bendiga, Señor, a cada persona, Señor, que estuvo, Señor, pendiente, Señor, de esta clase, Señor. Bendice, Señor, la familia Filadelfia, Señor, a sus pastores, Señor, a los líderes, Señor, a cada persona, Señor, que busca de ti, que busca tu palabra, Señor, cada día, Señor. Te ruego, Señor, que abra la ventana de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Bendice, Señor, a Filadelfia en salud, Señor, en lo económico, en lo espiritual, mi buen Dios, conforme sea su necesidad, mi buen Dios. Concédele, Señor, lo que ellos necesitan, Señor, por tu gracia y misericordia, mi buen Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Gracias, necesitamos Padre de tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, ven, Gracias, llena nuestros corazones, en el nombre Señor, de Jesús. de tu presencia, En el Señor. nombre de Cristo Jesús, Padre. Guía nuestra mente y Oh, nuestro sí, corazón, mi Dios Señor. poderoso. Ayúdanos a caminar en integridad delante de ti, Señor. Oh, sí, Señor. Cuando se presenten, Señor, diversas situaciones adversas a nuestra voluntad, mi buen Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya por dentro, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que debemos de andar en santidad, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermanos amados de Ministerio Cristiano Filadelfia, recuerden que el próximo lunes seguimos hablando de Levítico. Traiga sus aportes para que los hermanos pues profundicemos juntos en lo que se refiere al libro de Levíticos. Dios me les bendiga esta noche, Dios me les guarde y bueno, nos vemos en la próxima clase, amada familia. Buenas noches y que tengan un feliz descanso en esta noche. Dios les bendiga a todos. Besos y abrazos. Bendiciones, gracias por todo. Buenas noches, bendiciones. Amén, amén, Buenas hermanos. noches. Amén, amén, hermanos. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Buenas noches, hermano Pineda.